Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo en esta instancia donde hacemos educación cívica respecto a los tribunales de la región de O'Higgins y, por supuesto, el quehacer de sus jueces y ministros. Es por eso que ya está junto a nosotros el juez del Juzgado de Garantía de Rancagua, Luis Barría. Magistrado, bienvenido en esta instancia. ¿Cómo están, Cristian? Muchas gracias por la invitación. A su disposición. Es grato de estar con usted, una persona que es muy querida además por los medios de comunicación. Magistrado, bueno, cuéntenos en términos simples, ¿cómo funciona y qué es un juzgado de garantía? Bueno, básicamente la tarea que se encomienda hoy al Tribunal de Garantía, en primer lugar, es, como su nombre lo indica, velar por las garantías de todos los intervinientes en un procedimiento de tipo penal. Es decir, que ninguno de los intervinientes se vea afectado en sus derechos, fundamentalmente en relación a las víctimas imputados, adoptar las medidas correspondientes para asegurar que cada uno pueda ejercer debidamente las facultades que en su favor establece la ley y precaver cualquier afectación a sus intereses. También nos corresponde conocer fundamentalmente a través de dos vías, que son las audiencias de control de detención como primer ingreso al tribunal y las audiencias programadas que denominamos donde viene una solicitud previa a la Fiscalía para comunicar cargos hacia alguna persona. En ambas situaciones lo que se hace es, por parte de la Fiscalía, comunicarle al ciudadano por qué es investigado. El tribunal tiene que verificar que la persona comprenda para que se pueda defender. En términos coloquiales, efectivamente, para poder defenderse, uno tiene que saber qué fue lo que supuestamente hizo, y de eso se trata el acto de la formalización. La Fiscalía le cuenta por qué lo está investigando. Luego de eso se inicia eventualmente el debate de medidas cautelares, que puede ir desde una simple firma o pasar por permanecer en el domicilio un determinado periodo, o bien llegar hasta la más gravosa, que es la prisión preventiva. También nos corresponde conocer de juicios propiamente tales como son los procedimientos simplificados y abreviados, es decir, procedimientos de los cuales como máximo de sanción o pena se pide 5 años. Si la pena es superior a ello, ya le corresponde conocer del juicio propiamente tal al tribunal oral en lo penal. Así que digamos que es la puerta de entrada, vamos a inventar una situación, una persona detenida por un robo, tiene que Correcto. ingresar sí o sí por el juzgado de garantía, ¿no? Ahí parte el tema Hoy, penal. hoy cualquier persona que es detenida antes de 24 horas tiene que ser puesto a disposición del juez de garantía para que éste en primer lugar verifique por qué fue detenido, las condiciones que se le detuvo y que en ese acto de la detención no se haya vulnerado ninguno de sus derechos. Pues en el evento de determinarse que existe alguna vulneración o afectación, los antecedentes de cargo, la prueba, llamémosla así, que se haya recogido en contra de ese individuo, no puede ser utilizada después en el juicio. Ese es el control de detención que se conoce comúnmente. Y de ahí cuéntenos también, ya usted nos entregó algunos detalles, pero para ir entregando más antecedentes a las personas, ¿cómo es la formalización puntualmente? ¿Quiénes están en esta audiencia? Que hoy día, lo vamos a hablar también más adelante, se están Uh -huh. realizando en forma virtual, magistrado. Sí. Bueno, tiene que estar presente el fiscal, que es el que lleva adelante la investigación, ¿verdad? La defensa y la persona imputada, y puede concurrir la víctima, si es que lo estima conveniente, a sus derechos. Generalmente las víctimas en ese sentido, la protección está entregada a la propia fiscalía y dependiendo de la naturaleza de los hechos, concurren o no a esa audiencia. Pero estrictamente no puede celebrarse si no están esas tres personas, fiscal, el imputado, su defensa y el juez. Entonces parte por identificarse al imputado y luego el fiscal lo que hace es comunicarle la investigación. Por ejemplo, decirle XXX, lo estoy investigando, pues usted a las 6 de la tarde de ayer fue sorprendido en el supermercado tanto, tomando tales especies que evalúan o tienen un avalúo de tanto, pasó a las cajas sin pagarlas y al salir fue descubierto y retenido por los guardias que después lo entregan a carabineros. Y eso, en concepto de la fiscalía, es un delito de hurto de tal tipo. Ese es el acto de la formalización. De esa manera, la persona formalizada, el investigado, conoce de qué es lo que se tiene que defender y puede comenzar y preparar su defensa. Por ejemplo, decirle al defensor, yo a esa hora no estaba en otro lugar, o sí, efectivamente sustraje, pero es de menos valor. Todo eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya el marco de lo que se debe investigar y del hecho por el cual me tengo que defender es el que da la formalización. ¿El imputado va con un defensor, un abogado privado? Cuéntenos también un poquito cómo se gesta aquello. Todos tenemos derecho a contratar a un abogado de nuestra confianza. De no tener medios, opera o funciona la Defensoría Penal Pública, que es la que atiende a aquellos imputados que no cuentan con defensa privada. Esto se relaciona con la circunstancia de que, por una parte, tenemos
al Ministerio Público con todas las facultades que tiene para investigar, con las policías, con los medios, y por el otro lado tenemos a un ciudadano que por lo tanto necesita equiparar o establecer una razón de igualdad para poder debatir jurídicamente entonces los intereses de cada uno. La Fiscalía, por una parte, que pretende investigar a una persona, llevarla a juicio y ojalá lograr una condena, y por otra, la defensa que pretenderá o la absolución o algún tipo de sanción menor. Y ese balanceo, balance, de contradicción, el que tiene que resolver el juez de garantía, de establecer, bueno, si de los antecedentes que se exponen le encuentra razón a lo que pretende la Fiscalía o le encuentra razón a lo que pretende la defensa. Y de cualquier resolución tiene que dejar la fundamentación respectiva para que sea conocida y obviamente pueda ser revisada en su caso por los tribunales superiores, la Corte de Apelaciones, e incluso pueda ser socializada, ¿verdad?, y conocerse de por qué se está resolviendo. Esa es la gran ventaja de este sistema de los juicios orales o las audiencias públicas, donde las personas pueden conocer el trabajo judicial y evidentemente pueden estar o no de acuerdo con lo que el juez resolvió, pero se conocen los antecedentes y eso permite el debate y la discusión. Hay audiencias muy mediáticas, me imagino que usted ha tocado con Cabal y compañía, entre otras, y siempre la gente está pendiente de las cautelares. Primero, antes porque vamos a analizar un poquito aquello, porque ahí está como, la gente se confunde como que esto fuera el juicio, pero antes Correcto. que todo, ¿qué son las medidas cautelares, magistrado? Bien, el procedimiento tiene ciertos fines que en definitiva lo que buscan es lograr cierto que se haga la investigación y en definitiva se llegue a un juicio donde se pueda establecer si el hecho por el cual la persona está siendo investigada ocurrió o no ocurrió, si ello es o no un delito y luego si debe establecerse una sanción y cuál es la sanción. Para poder hacer todo ese tránsito es necesario primero asegurar que la persona esté presente en el juicio, que pueda ser investigado, que pueda ser en definitiva juzgado. Para eso apuntan las medidas cautelares, es decir, este ciudadano concreto, con nombre y apellido, con circunstancias particulares, en relación a este hecho que la Fiscalía indica configura un delito determinado, ¿qué medida debe sujetarse durante el proceso para que yo esté seguro que eventualmente después, al momento del juicio, va a estar presente y se va a poder cumplir la sentencia? De eso se trata las medidas cautelares. Por eso tiene que existir una proporcionalidad entre la gravedad del hecho que se le está imputando y las circunstancias personales de quien es el investigado. Todo eso es lo que surge en el debate en la medida cautelar. Pero la medida cautelar es esencialmente transitoria en el tiempo y revocable con nuevos antecedentes. No es la sanción propiamente tal. Suele ocurrir que se ocurre, como usted mismo nos indicó, en el error de creer que la medida cautelar o el hecho de que hoy se comunica a cargo una persona queda, por ejemplo, en prisión preventiva y que ya prácticamente está condenado. Ahí, en realidad, recién está partiendo propiamente la investigación en contra de ese individuo, solo que, por los antecedentes del caso, se estima que no puede esperar su juicio en libertad, sino que es necesario que lo espere privado de libertad. Pero si no existen antecedentes suficientes para ello, lo regular sería que el sujeto espere en libertad el juicio donde se establezca si cometió o no un delito y cuál es la sanción que tiene que aplicarse. Magistrado, donde la gente se confunde mucho en la comunidad es cuando hay un hecho mediático, X, y no se da la prisión preventiva y el comentario viene de inmediato diciendo el juez lo dejó en libertad, aquí se dictó sentencia y aquí no pasó absolutamente nada. Por favor, explique bien eso porque ahí está la gran confusión de la comunidad. Bueno, primero hay que partir que no cualquier hecho admite la cautelar de prisión preventiva. De acuerdo con toda la estructura del proceso y la normativa y las garantías de quien es imputado por un hecho, la prisión preventiva debe ser la última de las medidas a aplicar, que se justifique en el caso concreto. Suele ocurrir entonces, por desconocimiento a veces, que se indica que no se decretó cautelar de prisión preventiva o que la Fiscalía ni siquiera lo pidió y aparece así en el reclamo ante la comunidad. Puede ocurrir que se trate de hechos de menor entidad desde el punto de vista técnico-jurídico que no amerite la procedencia de la medida cautelar y por eso no haya sido solicitado por la Fiscalía. En los hechos de mayor connotación social o más graves, normalmente, en teoría, es procedente la aplicación de la prisión preventiva. De tal manera que ahí el juez, en el caso concreto, debe resolver si la concede o no la concede. Y aún en el evento de que no la conceda, existe la posibilidad de que la Fiscalía apele de la resolución del juez y eso sea revisado por la respectiva Corte de Apelaciones. Si se trata de hechos de mayor connotación, expresamente la ley establece que esa persona, no obstante que un juez de la República, con todas las competencias que le corresponden y dentro del marco de la legalidad señaló que no era procedente la prisión preventiva, mientras no se revise esa situación, en los delitos más graves la persona queda aún privada de libertad
hasta que la Corte resuelva la apelación. También se da cuando un juez no da la prisión preventiva, la gente cree entender que esto es un juicio, y esto está recién empezando. También me gustaría que, por favor, nos dejara súper claro, magistrado, por favor. Sí, correcto. Como les digo, en la audiencia de control de detención o de formalización, luego el debate de medidas cautelares, lo único que marca eso es de qué manera el ciudadano que es investigado va a enfrentar el procedimiento que se ha iniciado en su contra y el posterior juicio. En libertad, con alguna restricción de sus derechos o privado de libertad. Pero de modo alguno significa que existe una sentencia o que ya haya existido un pronunciamiento de condena respecto de esa persona. Solo se trata de asegurar su comparecencia al proceso para cumplir con los fines del procedimiento. Nada más que eso. Así que cuando la gente escuche garantía, audiencia, hay que dejarle claro que esto está recién comenzando. Correcto. Hay harta agua que tiene que correr todavía debajo de este puente judicial, ¿no? Y todo eso es esencialmente revisable con nuevos antecedentes. También, digamos que hay juicios abreviados, y también me gustaría que luego también me haga la distinción de un juzgado de garantía y un tribunal de juicio oral en lo penal, que es otro tribunal, ¿no? Pero vamos, primero empecemos por garantía. Hay juicios que hay abreviados que se puede llegar como un acuerdo en garantía, ¿no? Cuéntenos un poquito aquí. Lo que pasa es que si observamos cómo se diseña el que todavía denominamos nuevo sistema procesal penal, no obstante que en nuestra región estamos ya operando desde el año 2003, se estructura en base al juicio oral ante 3 jueces, que son los jueces del Tribunal Oral en lo Penal. Ese es el juicio fundamental, donde se resguardan todos los derechos de los intervinientes en un 100%, llamémoslo así. Pero, evidentemente, por estructura del sistema, no todos los juicios, no todas las investigaciones deben o pueden llegar a juicio oral. Por eso se establecen, durante ese tránsito hacia el juicio, diversas medidas de salida alternativa o estos otros juicios que pueden desarrollarse en la instancia del juzgado de garantía. Como salidas alternativas se ha escuchado los acuerdos reparatorios, es decir, un acuerdo entre la víctima y el imputado. Por ejemplo, no sé, una pelea de menor entidad, donde la víctima se compromete a no acercarse al imputado, por ejemplo, por un lapso de 6 meses. La persona afectada está de acuerdo en eso y por lo tanto el juez sanciona favorablemente ese acuerdo. Si a los 6 meses no hubo ninguna denuncia de incumplimiento, la causa se archiva. En caso contrario, cualquier incumplimiento de la obligación por parte del imputado significa que la causa se reactiva y ahí sí vamos a juicio. Otra salida alternativa es la suspensión condicional del procedimiento, o como los norteamericanos denominan, o los ingleses denominan la probation, es decir, usted queda sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, establecemos un plazo, por ejemplo, de 1 año que las cumpla. Si el año las cumplió debidamente, el proceso se cierra sin una investigación y sin una sentencia. Si usted no cumple con alguna de las condiciones dentro de ese periodo, ahí sí se reactiva la causa, se continúa la investigación, se hace un juicio hasta dictar una sentencia. ¿Para qué? Para que este cúmulo de causas o investigaciones que se inician no todas lleguen al juicio oral. Por eso también se establece, como otra forma de término distinta al juicio oral propiamente tal, el procedimiento abreviado. En este caso, es un acuerdo al que llega la Fiscalía con la persona imputada y que debe aprobar el tribunal para después dictar la sentencia. La situación se da de la siguiente manera. Por un lado tengo a la Fiscalía que está investigando un sujeto y que obviamente, de acuerdo con sus intereses, lo que busca es la condena y ojalá la mayor condena posible. Por otro lado, tengo al defensor que lo que busca es la absolución o la menor pena posible para su representado. Dependiendo de los antecedentes del caso, lo que ocurre es que la Fiscalía le propone al imputado una pena determinada, a fin de que se evite la realización del juicio oral propiamente tal, con los gastos y los costos y todo lo que significa la celebración de un juicio oral, donde el imputado tiene el riesgo de que se le aplique eventualmente una pena superior a la que le está aplicando o proponiendo la Fiscalía. Desde el punto de vista del imputado, lo que él tiene que analizar es, ¿me conviene establecer o aceptar la propuesta del fiscal o me arriesgo a una absolución o a una pena mayor si es que voy al tribunal oral? Eso es básicamente el procedimiento abreviado. Es una suerte de negociación, ¿verdad? Y en lo que tiene que hacer el tribunal de garantía es ver que esa negociación, donde el imputado acepta la propuesta de la Fiscalía, sea libre o voluntaria, sin ninguna presión,
y que ese acuerdo en cuanto a determinación de penas no contravenga la normativa. Establecida que se cumplen esos requisitos, el tribunal debe dictar sentencia y analizar cuáles son los antecedentes que se investigó. No se trata que la sola aceptación del imputado signifique condena inmediata, sino que, aun cuando él acepte el hecho, puede que los antecedentes que reunió el fiscal no den como para dictar la sentencia de condena y sea absuelto. Pero en realidad, en la práctica, es muy poco frecuente que ello suceda, porque la Fiscalía propone procedimientos abreviados cuando tiene prueba muy contundente en contra del imputado. Y a su vez el imputado, en conocimiento de esa prueba contundente, entiende que eventualmente en el juicio la proximidad o la posibilidad de que se le aplique una pena superior es muy grande, por lo tanto le conviene aceptar esta pena menor. De esa manera también se descongestiona el sistema y no tenemos que ir a juicio para desarrollar una audiencia donde se presenten testigos, se renda toda la prueba, cuando en realidad los intervinientes lo que pretenden discutir básicamente es cuántas sanciones las hay que aplicar. Todos están de acuerdo en que se cometió un hecho, incluso el propio imputado está de acuerdo en eso. De esa manera entonces no vamos a hacer un juicio innecesario, sino que resolvemos en la sede de garantía. Estamos dialogando en esta instancia con el juez del Juzgado de Garantía, don Luis Barría. Magistrado, también está la audiencia de sobreseimiento. ¿Qué significa aquello? Durante cualquier momento del proceso, la persona que es investigada tiene derecho a que se discuta o se debata lo que se denomina el sobreseimiento. Es decir, plantearle al juez que el hecho por el cual está siendo investigado no es constitutivo de delito, o él no ha tenido participación en ese hecho, o ese hecho está prescrito, o alguna de las otras causales que establece el procedimiento. De eso se trata el sobreseimiento, de establecer, por ejemplo, la Fiscalía me comunica a mí que el día de ayer a las 4 de la tarde me sorprendieron sentado en el banco de la plaza que existe cerca o frente a mi domicilio, y que eso sería constitutivo de un delito de, no sé, supongamos, lesiones. Imaginemos un absurdo. Yo tengo derecho a decir, mire, eso no es constitutivo de delito. Yo estaba sentado en la banca, pero eso no configura ningún tipo penal. Por lo tanto, no es necesario hacer todo un juicio para llegar a esa conclusión, sino que esa discusión se puede plantear desde la primera audiencia. O bien puede ocurrir que a mí me imputen que fui hoy en la mañana al supermercado, me eché unos chocolates al bolsillo, salí sin pagar y eso sería un hurto. Y que eso pasó a las 11:15 de la mañana. Pero yo tengo antecedentes como para acreditar que a las 11:15 de la mañana del día de hoy me encontraba en dependencias del tribunal tomando audiencias. De manera que tampoco es necesario hacer todo un juicio donde tengamos que demostrar eso, sino que esa alegación yo la puedo plantear en cualquier momento para decir, mire, puede que se haya cometido ese hecho, pero yo no fui, pues en ese minuto me encontraba en un lugar distinto. Y no tener que esperar el tránsito de todo el procedimiento con el costo y los tiempos que significa. Eso básicamente es en lo que se refiere al sobreseimiento, que equivale a una sentencia absolutoria en términos técnicos. A decir aquí, no hubo delito, o esta persona no tuvo participación, o el hecho que le están atribuyendo ocurrió hace 30 años y por lo tanto ya está prescrito y no se puede investigar ni establecer responsabilidad. Magistrado, hoy día estamos en esta entrevista vía Zoom. ¿Cómo se habituado ustedes a lo virtual? Estamos, reitero, porque Garantía es muy conocido mediáticamente, los medios van, la comunidad asiste, la que quiera asistir, son públicas las audiencias, pero ahora estamos en la forma virtual. ¿Cómo esto ha modificado el trabajo de ustedes, los magistrados? Bueno, básicamente hemos tenido que acostumbrarnos a trabajar con el sistema vía Zoom que se están celebrando las audiencias, acostumbrarnos al desfase que a veces se produce entre el sonido, ¿verdad? Y darnos un poco más de tiempo, ser un poco más pausados para trabajar, pero los grandes inconvenientes más que nada se han producido con aquellas personas que no tienen los medios como para conectarse remotamente. De ahí que, no obstante la situación de pandemia, el Tribunal de Garantía y los demás tribunales también han habilitado espacios como para comparecencia personal, a fin de que ahí las personas puedan ser atendidas, ¿verdad? Y no por la falta de medios no se satisfaga sus intereses o sus pretensiones. En general, las audiencias se están celebrando, desarrollando de manera regular, salvo cualquier situación que como juez uno observe en que alguno de los intervinientes se ve afectado. O sea, por ejemplo, la calidad de la transmisión no es buena, la calidad de la conexión de internet se cae,
y a mí no me queda claro si la persona entiende o no entiende lo que estamos haciendo, se han dado algunas situaciones en que por esa razón hemos tenido que reprogramar, porque la posibilidad de la información y de que el mensaje sea debidamente recepcionado por la persona a quien se destina y luego evidentemente podamos conocer su voluntad, a veces se entorpece por esos términos técnicos. Pero en general, yo creo que el promedio, no sé, administrativamente no he pedido la cifra, pero me parece que estamos respondiendo a la mayor cantidad de audiencias que se han podido celebrar, de todo tipo, desde controles, formalizaciones, hasta varios procedimientos abreviados también que se realizan normalmente. Magistrado, queremos agradecerle, y la última, que siempre la hacemos afuera de su labor de juez. Antes de la pandemia era habitual ver a Luis Barría en el Estadio del Teniente. Están así, ¿no? Nos dice la gente ligada al deporte. Magistrado, ¿es su afición el fútbol o no? Sí, me gusta el fútbol, no soy fanático intransigente, eso lo aclaro de inmediato, no soy barra brava, me gusta mucho el fútbol, un gran equipo de mis amores tiene un color azul profundo, pero poco a poco uno le va tomando cariño a la ciudad en que se desarrolla o le ha permitido desarrollarse. En este caso, como alguna vez me dijeron los propios hinchas de la U, ¿Ya? y dada la libertad que yo reconozco en las personas, por ende tengo que partir en mi propia familia, mis hijos se distinguieron y son celestes, así que ellos sí son hinchas de O'Higgins de Rancagua. Yo obviamente por eso, cuando eran pequeños, los acompañaba al estadio, ahora ya cada uno va por su cuenta, ellos a la barra y yo por ahí tranquilito a ver el partido como un hincha más. También tengo un pequeño, pero buen grupo de amigos, con los cuales de vez en cuando nos dedicamos a subir por algún cerrito, a tomar aire por ahí y recorrer, ya sea por el sector del Cajón del Maipo, Cipreses, ese tipo de lugares y hacer ese tipo de paseos. Esas actividades son las que me gustan como extraprogramáticas, como para oxigenarse y tomar energías. Pero sí, el fútbol está muy presente y creo yo que ha sido algo de lo que hemos echado de menos, porque también con mi hijo jugamos en un club ahí cerquita de Machalí los fines de semana. Ellos juegan, yo en realidad corro tras la pelota, pero es lo que se ha echado de menos, el poder hacer deporte. Yo creo que una de las grandes medios, además, retomando un poco el tema de trabajo, que han ayudado o pueden permitir mejorar condiciones de vida, dar oportunidades, es el deporte. Creo que si pudiéramos de alguna forma fomentar el mayor desarrollo de capacidades de actividades deportivas desde la primera edad de los niños, así como capacidades artísticas, facilitarle instrumentos, lápices, papeles, tendríamos muchísimos más artistas, muchísimos más deportistas y en definitiva personas más felices. Yo creo que eso nos está faltando todavía como sociedad, mantener o generar más espacios de ese tipo. Magistrado, queremos agradecer en el tiempo y el espacio por hablarnos de su trabajo y por supuesto colocarnos al día de lo que es y cómo funciona un juzgado de garantía. Bueno, gracias a ustedes y a su disposición como siempre y a la comunidad. Bueno, ahora como estamos en este medio virtual, no es factible, pero siempre como tribunal, cuando fui juez presidente y el mismo juez presidente ahora, don Mauricio Silva, las puertas del tribunal siempre están abiertas, las audiencias son públicas, a menos que de alguna manera se afecte el interés de alguno de los intervinientes y excepcionalmente se establezca la reserva, de manera que cualquier persona puede ir, ver cómo se trabaja y luego, con el conocimiento de qué forma y por qué se han hecho las cosas, poder plantear las discrepancias, observaciones y mejoras al sistema en que todos pretendemos realizar nuestra labor de mejor manera día a día. Así que muchas gracias nuevamente. Gracias a usted, magistrado. Luis Barría, juez del Juzgado de Garantía de Rancagua, dialogando con nosotros en esta instancia. Así llegamos al final de este espacio. Nos reencontramos la próxima semana con otro magistrado, con otro invitado en este programa que buscamos hacer educación cívica del Poder Judicial.